Ay, ¿por dónde empezar, marica? Bueno, yo hace unos años estuve estudiando muchas cosas referente a energía, referente a magia, eh, y cosas referente a sanación energética. Qué sé yo, prácticas de purificación, o las típicas cosas, bañito con sal, saumerios, cositas así. Y bueno, yo tomaba nota de hartas cosas, tenía yo mis apuntes y quería yo desarrollar una terapia energética. Eh, Quería yo desarrollar una terapia. Yo en ese tiempo hacía Reiki. Hacía Reiki, era muy bueno haciendo Reiki. Recuerdo yo que una vez fui a Coronel con una prima que yo tengo. Fuimos a la playa en invierno y metimos las patitas al agua. Y me acuerdo que yo dije, Dios, yo quiero dedicarme a la sanación, por favor ayúdame a que mis dones crezcan. Y yo sentí como se me limpiaron, ciertos, eh, o no se me limpiaron, sino que se me activaron ciertos canales energéticos. Y yo sentía como ya era más potente, más poderoso. Y bueno, yo después de ese tiempo seguí haciendo Reiki, le hice Reiki a alguna gente. Fui de las primeras personas, o al menos de las, al menos yo, lo que yo pude ver, apreciar y experimentar, porque yo consumía bastante contenido de YouTube en ese tiempo. Investigaba bastante referente a Reiki, referente a la práctica de las llamas, que es una práctica que se hace con los maestros ascendidos. Y bueno, yo ocupaba más que nada esos dos tipos de técnicas de sanación, vamos a decir. Las empecé a mezclar. Las empecé a mezclar porque sentía que una sola no me bastaba. Recuerdo que las empecé a mezclar y yo sentía que los efectos que generaban eran buenos. En un sentido de que yo sentía que eran más potentes, que eran efectos más profundos, que sí generaban una sanación real y que yo sentía como parte de esa mm, sanación que yo pedía, también quedaba energía sanadora en mí. Era como que a mí me recargaba de energía y yo sentía como yo también sanaba a la persona. Pero, qué sé yo, por espionaje psíquico, vamos a decir, eh, o de repente problemas con otra gente. Yo tuve muchos problemas en ese tiempo. Yo alcancé mi estado crístico más o menos a los entre 22 24 años, más o menos. Y por estado crístico me refiero a ser autoluminoso. Y bueno, yo en esos tiempos, como comentaba, yo tomaba apuntes, tomaba notas de cosas que yo hacía, cosas que investigaba, de repente incluía cosas nuevas en mis terapias, mezclaba cosas, técnicas que yo hacía. Eh, y en algún momento eh, yo también estudiaba marketing a todo esto. En algún momento eh, yo quise cambiarme de ciudad. Me llegó cierta cantidad de dinero y yo había comprado tiempo antes un curso que se llamaba Exur, que es de un hombre que se llama Dan Goldsmith, que él se dedica al marketing digital y él enseña a gente a crear agencias de marketing digital. También había comprado yo Affiliatum y algunos cursos de algunas plataformas. Y bueno, la cosa es que yo dije ya, tomo mi compu, mis cositas y me voy yo a otra ciudad para yo tener tiempo, tener la máxima concentración posible para dedicarle yo a mi emprendimiento. Y me fui, eh, me fui con mis apuntes, me fui con un cuaderno grande, una carpeta grande con cosas. eh, mm, y la cosa es que cuando llegué a esa ciudad me empezaron a atacar, pero mucho, 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 mucho. Yo no había tenido de repente batallas espirituales, yo contra mucha gente.
Cuando llegué yo allá, a esa ciudad del sur de Chile, mm, me empezaron a atacar demasiado. Cometí yo muchos errores mm, en cuanto a weas que son, no sé, bizarras, cosas que nunca había hecho. Y cometía esos errores y yo como que decía, pero ¿y por qué me equivoqué en esta weá? ¿Por qué hice esta weá? Y la cosa es que, bueno, yo pensé que eso se iba a pasar en ciertos lapsos de tiempo. Y, y, y la cosa es que no fue así. No fue así, los ataques no paraban. Los ataques no paraban. Eh, qué sé yo, ataques muy violentos me llegaban de repente, o no sé, yo sentía que era una weá penca que me atacaban todo el día. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba harto con la llama violeta y en algún momento sentí que fue la única herramienta que a mí me quedó. Que todas las demás herramientas, habilidades que yo tenía, ya no estaba. Y sentí que fue lo único en lo que yo me pude apoyar en esos momentos. Siento incluso que mi conexión espiritual bajó mucho en ese tiempo. Yo incluso llegué a canalizar, no sé, divinidades en mí. Tenía yo bastantes habilidades. Hay gente que lo llama medium, hay gente que lo llama espiritismo. Pero bueno, habilidades de canalización, de poder uno canalizar a otro espíritu en tu cuerpo. Y hoy en día no se recomienda mucho. Y la verdad yo no lo recomiendo tampoco. Pero la cosa es que yo en ese tiempo, cuando estaba en esa ciudad, como comentaba, quise dedicarle tiempo a mi emprendimiento, poder sacar adelante la agencia de marketing que yo quería realizar y no pude, loco. No pude porque los ataques espirituales fueron muchos. Y muy violentos, no cesaban. Yo rezaba, pedía ayuda, qué sé yo, a maestros ascendidos, ángeles. A veces los sentía, pero sentí que no me apoyaron mucho tampoco. Luché bastante todo ese año, pero llegó un punto en el que tuve yo que desistir como de querer, qué sé yo, independizarme, tener, no sé, plata para arrendarme un lugar para mí, para vivir. Y bueno, la cosa es que tuve que regresar a vivir con mis papás, pues porque me fue mal, tuve que usar el dinero que tenía, igual me llegaban algunas luquitas, pero pude trabajar bastante poco, la verdad, no todo lo que me hubiera gustado. Y bueno, tuve que volver donde mis papás a vivir, no fue malo tampoco, llegar al campo a vivir con ellos, me aburría yo un poquito. Igual fue, no sé, un poco no frustrante, pero no era lo que yo esperaba a esa edad, por tener que volver a vivir con mis papás, porque yo igual quería tener mi independencia, tener mis lucas, tener mi negocio. Y, y bueno, yo siento que en ese tiempo yo batallé bastante, sufrí mucho. No pude sacar mi emprendimiento a flote por puras habladurías de la gente, por puras maldades, enfermedades de gente hocicona que habla weas que no tiene idea. Porque hasta el día de hoy a mí de repente hay gente que me habla intentando burlarse de mí, diciéndome, oye, tú no tienes estudios, tú no sabes nada, bla 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 bla. Y bueno, la verdad es que yo, además de ser una persona que ha trabajado en ventas y en atención al cliente desde que era menor de edad, conozco bastante de marketing
y de ese tipo de cosas, aunque no soy un experto. Pero nadie necesita ser un experto para dedicarse a algo. Y bueno, hoy en día siento que me quieren hacer la misma cagada que me hicieron en aquellos años. Pero la diferencia es que yo en esos años estaba pasando por un proceso deportivo que yo le voy a llamar reestructuración, porque mi postura se estaba reestructurando. Yo en ese tiempo hacía yoga, llevaba ya como un año y medio sería, haciendo yoga, poquito más de un año y medio haciendo yoga, y mi cuerpo estaba pasando por una reestructuración que igual me tenía un poquito inflamado. Y bueno, yo creo que eso igual me jugó bastante en contra. Pero hoy en día yo no estoy pasando por ese proceso, gracias a mí mismo, a todo el esfuerzo, la dedicación que yo puse en mí, pese a no tener las mejores herramientas, pese a de repente ni siquiera tener las lucas para alimentarme de la manera más óptima, sí progresé con mi desarrollo físico, prioricé yo mi desarrollo físico y espiritual, porque es importante. Y bueno, siento que hoy en día me estoy enfrentando a situaciones similares a las que me enfrenté en aquellos años, pero siento que al estar yo más maduro y al estar yo con más experiencia y habiendo pasado por tanto sufrimiento y dolores tan grandes, siento que aunque gente importante inclusive intentase jugarme en contra, siento que no podrían cagarme. Siento que aunque haya gente que quiera perjudicarme, no podrían perjudicarme. Pero para mí es un triunfo el siquiera estar hablando frente a cámara, porque hay mucha gente que me ha querido callar, silenciar, incluso una vez me intentaron matar. A mí en una comuna que se llama Mulchen, que es la comuna donde yo crecí, me intentaron asesinar. Para mí, no sé, es liberador poder hablar esto, porque yo en ese tiempo estaba pasando por una situación muy muy difícil. Y bueno, contexto, yo tuve una pelea con una tipa. Yo iba caminando por la calle, ellas no sé por qué motivos empezaron a burlar de mí, y yo con una actitud muy de vivismo, y yo la verdad, para hacer el cuento corto, le boté un helado a una cabrita y no la empujé, nada, seguí caminando. Y una tipa fue corriendo donde mí a intentar cachetearme. No me acuerdo si me alcanzó a pegar una cachetada o no. Pues la cosa es que la cacheteé yo a ella. Y se metió harta gente. Me acuerdo que un tipo me agarró por la espalda, me botó. Unos hueones me pegaron unas patadas, se acercaron unas viejas. Yo la verdad sentí que me desvanecí, loco. Porque nunca había visto tanta gente tirándoseme encima. No sé, siento que espiritualmente igual como que alguna weá o alguna persona como que me manipuló para que yo me desvaneciera. Y bueno, la cosa es que tuve ese problema, esa gente hasta me arrodilló en la calle y me decían, pero de todo, igual que ellos no tenían ni idea de la pelea, ni por qué había sido. Y bueno, al día siguiente, qué sé yo, tuve que ir a la fiscalía, hablar un rato, contar un poco de los hechos, y me fui. A todo esto yo soy una persona que no tiene, no sé, nunca ha cometido delitos, a lo más he tenido, qué sé yo, alguna pelea, pero siento que un intento de homicidio es un delito grave, y yo intenté denunciar eso y no me tomaron en cuenta. Me dieron explicaciones vacías, weas que le suelen decir a la gente de clase obrera, como para decirles, ¿sabes qué, weón? Tu cagada opinión no importa. Pero la verdad es que a mí esa gente, familiares de esa persona con la que yo peleé, además de
funarme con una foto, poner una foto mía y hablar pestes de mí, que yo acosaba menores y weá que no es, porque a mí ni siquiera me gustan las minas, me gustan los hueones, me gustan los hombres. En fin, esa gente habló tanta mierda. A mí la verdad me dijeron que habían sido los hijos de esa vieja que me habían seguido para matarme. Yo arranqué como de 6 hueones que me siguieron con cuchillos y palos para matarme en la carretera porque yo vivía en el campo. Y bueno, la verdad es que eso igual es algo como, no sé, fue algo fuerte la verdad. Fue algo fuerte de vivir. Siento que hoy en día no me afecta hablar de eso, pero siento que en su momento igual fue complicado. Fue algo complicado y no sé, siento que yo en ese tiempo por redes sociales también comenté, oye, ese suceso pasó por tal motivo, y como que la gente culiada, no sé, bueno, como que no estaban ni ahí, querían puro escupir mierda nomás. Y bueno, a veces me llegan amenazas de muerte, a veces hay gente que en la calle me grita weá, me han dicho weá. Me han intentado hacer pasar por loco, por tonto, por enfermo. Y bueno, yo hago este tipo de videos por contar, no sé, ciertas experiencias que he tenido que tal vez yo creo que no ensucian tampoco la vida, no ensucian mi vida, ni mi historia, pero de repente hay experiencias que igual son bastante pencas. Y bueno, no sé ni siquiera por qué llegué a hablar de eso. Pero bueno, no sé por qué llegué a hablar de ese tema. Siento que no es un tema importante para mí, pero bueno, fluyó que pudiera yo hablar de ese tema que fue tan complejo para mí. Bueno, espiritualmente siento que también ese día se me tiró mucha gente encima a atacarme. Además de esos 6 hueones, yo esa noche tuve que correr toda la noche, estar escondido, qué sé yo, atrás de un árbol, por aquí, por allá, tirarme por un potrero. Yo llegué en la mañana a mi casa. Llegué en la mañana todo embarrado, todo mojado y cansado por no haber dormido nada en toda la noche. Y bueno, yo pasando a otro tema, siento que es bueno poder hablar este tipo de cosas. Incluso si alguna persona que me ve ha pasado por una situación de injusticia social, donde se le ha tirado mucha gente encima, yo invito a esa gente a que hable, a que pueda contar su verdad y que se pueda expresar, porque hay mucha gente que la quieren silenciar. A mí me intentaron silenciar y hacer pasar por loco por yo hacer terapias holísticas que no están patentadas, porque ese fue el conflicto tan grande que esa gente tuvo conmigo y que tuvieron muchos terapeutas de esa comuna, porque a mí me conocían varios terapeutas de esa comuna por haber yo tomado clases de yoga. Y bueno, yo perdí mis apuntes, perdí mucho del material que yo tenía, porque yo estaba desarrollando terapias en ese tiempo. Tenía una pieza, de hecho, adaptada para eso en la casa donde yo vivía, que era de mis papás. Y bueno, aunque perdí mis apuntes, perdí muchos escritos que yo tenía, incluso me acuerdo que una vez, no sé si de rabia, loco, quemé muchos libros que yo me había comprado para mí, no sé, libros de negocios, de desarrollo personal o cosas así. Pero bueno, yo me siento alegre, me siento contento y feliz de yo haber desarrollado método simple. Porque, como les contaba, yo he recibido amenazas de muerte por yo haber creado ese método que es para eliminar los vicios, para no tener vicios. Y siento que si hay gente que me anda amenazando de muerte en la calle, en la vía pública,
porque no tengo pruebas de texto para yo poder mostrarlas, pero hay gente que en la calle me ha dicho, oye, te van a matar por haber hecho esa wea, o hay weones que te quieren matar. Siento que es algo importante, porque no era yo a lo que quería llegar, no era por la vía a la que yo quería llegar a hacer algo que contribuyese a la salud, porque antes yo me dedicaba más a tipos de sanaciones energéticas. Yo todavía tengo mi diploma como maestro Reiki, sí.